La nanotecnología aplicada a la energía solar fotovoltaica dice relación con la utilización de materiales de escala nanométrica para optimizar la captación, la conversión y el almacenamiento de la energía proveniente de la radiación solar. Desde el desarrollo de las primeras celdas de silicio en el siglo XX hasta la utilización de nanomateriales en la actualidad, ha habido un progreso notable en términos de eficiencia y reducción de costos. Su importancia radica en la transición energética y en la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas sostenibles. Sin embargo, subsisten interrogantes relativas a su escalabilidad industrial y de largo plazo. Para conversar sobre este tema, hoy día me encuentro con Valeria del Campo, quien es doctora en física por la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente se desempeña en el Departamento de Física de la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Cómo estás, Valeria? Mucho gusto. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta de este espacio. Me alegro mucho. Bueno, vamos a partir, creo yo, por algo que poca gente sospecha, que a Albert Einstein no le dieron el premio Nobel por su famosa teoría de la relatividad. Cuéntanos más detalles de eso, por favor. Bueno, sí. Einstein trabajó en muchísimas cosas en su investigación. Una de ellas la relatividad, pero también trabajó mucho en la física cuántica y en particular en el efecto fotoeléctrico, que consiste en que yo tengo los electrones en mi sistema, como todos sabemos están ligados a sus átomos, pero si yo irradio luz en esos átomos, entonces yo puedo darle suficiente energía a los electrones para que se liberen. Esa es la idea del efecto fotoeléctrico. Ahora esto está muy relacionado con la energía solar, porque lo que yo hago es darle energía a esos electrones para que pasen a la banda de conducción, que es donde pueden moverse. Porque normalmente los electrones están ligados. Los electrones están ligados. ¿Le podría explicar eso a la gente que no es especialista? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué significa que...? Sí, voy a partir por los metales, que es más fácil, porque ahí los electrones están libres. Por eso que los metales son tan buenos conductores. Claro. Exacto. Por eso usamos cables de cobre. Exactamente, por eso. Entonces los electrones ahí pueden moverse. Uno aplica un voltaje y genera una corriente muy fácilmente. En el caso de los semiconductores, como el silicio, para que los electrones se puedan mover, ellos tienen que saltar desde su estado ligado, como bien decías tú, a la banda de conducción. Y ahí ellos se pueden mover. Es un poco como salir del taco de la ciudad y llegar a la autopista. Claro. Y esa energía, en el caso de las celdas solares, viene de los fotones, viene de la luz. Es la luz la que le permite a estos electrones llegar a la autopista, a la banda de conducción. Ese fue un aporte muy interesante porque en esa época ya se hacían observaciones que no calzaban con las leyes de Maxwell. Entonces es ahí donde Einstein decide utilizar ese concepto nuevo del cuanto para explicar por qué los fotones hacían ese efecto sobre los electrones. Exacto. Fue todo un breakthrough en ese momento hablar de cuantos. Y claro, de ahí que viene el nombre de la física cuántica. Que significa que la energía va en paquetitos chiquititos, digamos, y no como la imagen normal que uno tiene de que yo puedo aplicar fuerza en cualquier cantidad sobre una masa, ¿verdad? El auto puede ir a cualquier velocidad, pero aquí no. Las partículas subatómicas normalmente dan como avanzando peldaño a peldaño. Exactamente. Y cuéntanos también la otra dimensión que tiene que ver con tu investigación es la nanotecnología. ¿Cómo surge esto y desde cuándo se está habilitada como para poder realmente utilizarla en este tipo de sistemas? Que si tú me preguntas de cuándo viene la nanotecnología, yo me puedo ir a la Edad Media. ¿Ya? Qué interesante. Sí, ¿por qué me puedo ir a la Edad Media? Porque la mayonesa es un producto nanotecnológico. Ya. En la mayonesa lo que nosotros estamos haciendo es romper las proteínas para que se reordenen con la grasa y por eso que se forma la mayonesa al mezclar huevo y aceite y nosotros en nuestro paladar nos sentimos que comemos huevo con aceite, sentimos mayonesa.
Sí. Entonces, y también me puedo ir muchísimo más atrás cuando se hacían los primeros sables de acero ¿Ya? y se calentaban y se hacían los sables. Esos sables, muchos de ellos ya tenían nanotubos de carbono. Ya. Ahora, ellos no sabían cuál era la explicación, pero sí tenían un proceso muy meticuloso para poder construir estas herramientas. Exactamente, y utilizarlas. Ahora, cuando ya la nanotecnología se empezó a trabajar como tal, yo diría que es más o menos a los 60, en los 60, Ya. en 1960, por ahí. Ya en el fondo, la gracia es que la tecnología nos permite estudiar cada vez cosas más pequeñas. Y eso nos permite entonces ir desarrollando la nanotecnología de manera más científica y sistemática. Pero ¿cómo se hace? Porque uno se podría imaginar que hay un científico con un microscopio y con una especie de pinzas chiquititas moviendo moléculas, pero a lo mejor no es tan así. Bueno, eso depende. ¿Ya? A ver, en la nanotecnología estamos hablando de materiales sumamente pequeños. Ya tan pequeño que si yo hago un corte transversal de un pelo en 200.000 partes, ahí yo tengo mi nanómetro. Del diámetro del pelo. Del diámetro del pelo, gracias. Por lo tanto, no es algo que uno pueda tomar una pinza así. No. Pero sí hay instrumentos que efectivamente manejan puntas y sondas tan pequeñas que son capaces de mover átomos. Ya. Eso realmente existe. Ahora, cuando uno trabaja en nanotecnología, obviamente trabaja en sistemas químicos o físicos que son más grandes y que nos permiten sintetizar estas nanopartículas y después separarlas, mantenerlas separadas. O sea, la técnica es parecida a la de la mayonesa, con la diferencia que ahora sabemos lo que está ocurriendo a nivel molecular. Una de las técnicas es muy parecida a la mayonesa, sí, una de las técnicas químicas. También hay otras técnicas físicas que es meramente tomar el material, por ejemplo, y evaporarlo, de manera que se va depositando y tú vas haciendo capas muy, muy delgadas, por ejemplo, de tus materiales. Y ese también es un nanomaterial. Otra es a partir de gases, por ejemplo, el grafeno, que es uno de mis materiales favoritos, lo hacemos a partir de metano, y entonces una síntesis de un gas. ¿Pero el grafeno no está hecho de carbono? Exactamente. Pero para pero poder... el metano contiene carbono, y lo que nosotros hacemos es que en un horno, literalmente en un horno, tenemos una lámina de cobre, llega el metano y el carbono se deposita en el cobre y el hidrógeno sale. Ya. Entonces se arma el grafeno. ¿Y es tan cierto eso de que tú puedes armar una película prácticamente bidimensional de grafeno? Es súper cierto, es así. Ya. Haces una película bidimensional de grafeno. O sea, es del grosor de un átomo. Sí. Eso suena a ciencia ficción. Y me imagino que también hay fenómenos físicos que van más allá de los tres estados de la materia que todos conocemos, y que a lo mejor estos materiales que tienen estas características de menos dimensiones, digamos, pueden presentar, ¿o no? Exactamente. De hecho, una de las características del grafeno es que los electrones se comportan como partículas sin masa. Y eso ocurre solo en el grafeno. Eso es muy raro, porque el electrón tiene una masa muy conocida. Exactamente. Y que creo que es una de las constantes básicas del universo, la masa del electrón, si no me equivoco. Exactamente. De todas maneras, la masa del electrón va a depender del material en que está. Hay una cosa que se conoce como la masa efectiva del electrón. Ya. Depende del contexto, como todo en la vida. Exactamente. Ya. Pero siempre tiene masa. O sea, en el grafeno no, en cambio, en el grafeno se puede comportar en ciertas zonas como una partícula sin masa. ¿Y eso qué significa? ¿Que se mueve a la velocidad de la luz? Tanto como la velocidad de la luz no, pero sí se mueve bastante rápido. Ya. ¿Y cómo se conjugan estas dos tecnologías? Porque ya hablamos por una parte del efecto fotoeléctrico, que es lo que permite convertir energía solar en energía eléctrica, y por otra parte esto de los nanomateriales, que son como... Yo no sabía que en realidad la nanotecnología existe desde la Edad Media, pero entre paréntesis me acordé de un vaso de cristal que no sé si tú lo has oído mencionar, que es verde si tú lo miras por un lado y es rojo si lo miras del otro lado. Y parece ser que tiene que ver con nanotecnología. No lo he escuchado, pero sí tiene... Puede ser, ¿verdad? Bueno, y también parece que lo hicieron a través de un proceso de difusión muy extraño que descubrieron. Pero para no irnos por las ramas, ¿cómo conjugamos estas dos tecnologías distintas en una solución única?
Bueno, la gracia de la nanotecnología no es solo que sean materiales pequeños, es que como comentábamos, sus propiedades son distintas, ¿ya? Una forma que a mí me gusta mucho de graficarlo es que si yo pregunto de qué color es el oro, si te pregunto a ti qué color me vas a Claro, decir. dorado es como amarillo. Exactamente. Pero las partículas de oro, las nanopartículas de oro, son rosadas, o Ya. verdes, o azules, o moradas, o café. O sea, Y es una eso mezcla. no, no es una, o sea, va a depender del tamaño de la nanopartícula y de la forma de la nanopartícula. Ya. Entonces, Pero es que espérame, ahí no sí, entiendo, por porque el oro favor. es un elemento. Sí. Y ahora no sé cuál es la fórmula de la molécula de oro, si es un solo No, átomo. estamos hablando del oro como elemento, que tú lo conoces Ya. perfectamente y que es oro puro, digamos, que es el elemento de oro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando las cosas son demasiado pequeñas, la luz no tiene el mismo comportamiento Ah, porque el color que nosotros vemos depende de la luz. obvio, claro. Entonces, O cuando sea, las de hecho las cosas... cosas no tienen color, el color es la luz que rebota de la cosa, digamos. Claro, pero esa luz que rebota va a depender, como bien dices tú, de las propiedades de los materiales. Lógico. Eh, en el caso del oro, el oro es dorado y está bien a gran escala porque tiene propiedades que hacen que nosotros veamos en ese color. Pero en el caso de los nanomateriales, como son tan pequeños, entonces la interacción con los fotones es distinta y entonces la luz que nosotros vemos es de otro color. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Eso funciona, o sea, en términos de nanotecnología se aplica a todo, se aplica a los conductores. El cobre es buen conductor, el nanocobre no es buen conductor. Ya. Entonces, las propiedades cambian. Como las propiedades cambian, todo es nuevo. Y Ok. como todo es nuevo, en la nanotecnología podemos buscar soluciones a los problemas actuales, en mi caso Ya. particular, en energía solar. O sea, es como si yo dijera, en una ciudad hacemos edificios de hormigón porque es lo más robusto para los terremotos, pero si tuviéramos que hacer edificios de 1 centímetro, a lo mejor necesitaríamos plasticina o no sé, otro elemento distinto que tendría otras características, porque en esa escala las propiedades físicas cambian. Exactamente, es algo así. Y entonces, en el caso de las celdas fotovoltaicas, al final del día igual son muy delgaditas y son nanométricas. Entonces, es el lugar perfecto, bueno, junto con otras muchas aplicaciones, donde podemos usar la nanotecnología. Y eso tiene que ver también con reducción de costos, el hecho de que sean cada vez más pequeñas. Totalmente, totalmente. O sea, una de las cosas, bueno, nosotros tenemos varias líneas de investigación. Una de las líneas de investigación que nosotros tenemos es usar grafeno en vez de usar plata, usar indio, cosas que son mucho más caras y mucho más escasas. Otra de las líneas de investigación es que los paneles solares se ensucian y hay que Ya. limpiarlo y se necesita agua para limpiarlo y gente para limpiarlo. Nosotros estamos tratando de hacer vidrios que sean autolimpiantes de manera que solo con el rocío el panel se limpia. Eso es súper importante porque, por ejemplo, uno de los lugares donde se estaba planteando, y creo que ya se han colocado paneles solares, en el desierto de Atacama, donde obviamente el polvo juega un rol importante, entonces hay que estarlos limpiando permanentemente. Exactamente. Entonces nosotros estamos desarrollando técnicas para que esa limpieza no tenga que ser constante. Ya. Y ese ejemplo del desierto de Atacama también es muy bonito porque uno tiene que entender lo que está pasando. Entonces la nanotecnología también nos ayuda para entender cómo los granitos de arena se pegan en el vidrio. Ah, Entonces ya. aquí la nanotecnología tiene una doble función. Te entrega nuevos materiales, pero además te permite entender los procesos. Claro, porque el polvo es arena muy fina y Exacto. por algún motivo físico-químico se adhiere a la celda. Exacto. Y la arena está hecha por polvos que pueden ser muy distintos. Tiene sílice, tiene yeso, tiene otros muchos minerales. Entonces nosotros queremos entender cuáles son los minerales que más se adhieren, cuáles no, etc. ¿Cuáles son las principales interrogantes que existen actualmente para poder escalar estas tecnologías a nivel industrial y masificarlas? Bueno, la nanotecnología se desarrolla principalmente a nivel de laboratorio, a nivel de piloto pequeño, entonces la escalabilidad requiere primero instrumentación mucho más grande, pero eso se puede hacer. El otro problema es la estabilidad. No siempre los nanomateriales o las nanopartículas son tan estables como nosotros esperamos y por lo tanto también se está haciendo mucha investigación para dar más estabilidad a estos materiales.
¿Cómo crees tú que va a evolucionar esto digamos, de aquí a 10 años más? Sumamente rápido. ¿Sí? Sí, sí. Un ejemplo son las celdas solares de perovskita. Hace tiempo que la perovskita es un material bien especial que capta muy bien la luz del sol y genera muchos electrones o muchos portadores. Entonces es un material pero perfecto para celdas solares, pero ¿Cómo es se llama? Se me sumamente olvidó el nombre. perovskita. Perovskita, ya. Perovskita. Eh, pero es un material sumamente inestable. Entonces ha avanzado mucho en términos de la eficiencia, pero no se ha podido escalar. Y ahora recién ya están construyendo las primeras plantas industriales para celdas de perovskita. Ya. ¿Y esa inestabilidad tiene que ver también con la temperatura a la que está el elemento, el compuesto? Tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con el sistema en que tú lo encapsulas dentro de la celda solar, tiene que ver también con la radiación. Si bien es muy bueno para generar portadores, no le gusta mucho la radiación ultravioleta, entonces hay varias cosas ahí. Uno de los objetivos del milenio apunta precisamente al tema de la transición energética. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Crees que estamos avanzando como humanidad al ritmo que necesitamos para resolver esta problemática? ¿Vamos a cumplir con los objetivos del milenio? A ver, yo creo que vamos un poco lento. Ya vamos un poco lento en el sentido de que, por ejemplo, en el país y en muchos países todavía tenemos un alto nivel de pobreza energética. Nosotros yo creo que no nos damos cuenta, porque es la realidad que vivimos siempre, pero que nuestros niños y niñas vayan al colegio y el colegio no esté calefaccionado y en el Claro, gimnasio haga frío, para nosotros es súper normal, siempre ha sido sí, así. Pero eso no es normal. O que en la casa estemos con parca, eso claro. no es normal. Eso habla de un sistema pobre energéticamente y eso se tiene que solucionar lo antes posible. Y lo otro que también se hace urgente es avanzar hacia la electrificación, porque es un método mucho más limpio y si usamos energías renovables, entonces ya no es tan caro. O sea, te refieres a dejar de usar combustibles fósiles. Exactamente. A eso te refieres con la electrificación. Electrificación, Ya. sí. Autos eléctricos, etcétera. Claro, o en las mismas casas también, que podamos tener paneles solares, los procesos industriales también se pueden electrificar, muchos de ellos. No puedo perder la oportunidad, ya que estoy aquí contigo, de hacerte una pregunta o invitarte a una reflexión, porque tanto la física como la ingeniería han sido tradicionalmente campos de hombres. A ti te ha tocado desarrollar primero tus estudios, pero ahora actualmente tu trabajo como jefa de carrera de ingeniería civil física en esa circunstancia tal vez adversa. ¿Podrías comentarnos algo al respecto? Efectivamente, la ciencia, las tecnologías, la ingeniería en general son campos muy dominados por hombres, incluso a nivel social, en términos de la gente que más usa tecnología, la gente que más le Claro, gustan los autos, etcétera, en general son hombres. sí, pues, los nerds. Exactamente. Ahora, ese es un problema a nivel de desarrollo científico y desarrollo tecnológico porque nos estamos perdiendo unos cerebros que son súper importantes. O sea, hay mujeres espectaculares que podrían estar haciendo aportes maravillosos y no los hacen porque nadie las ha invitado a, podría ser ingeniera, podría ser científica. ¿Ya? Ese mensaje no se manda y es sumamente relevante. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es mandar ese mensaje. Mi experiencia personal fue una buena experiencia porque siempre estuve rodeada de muy buenas personas, gente muy acogedora que me apoyó muchísimo, pero sí en el entorno, digamos, es difícil para una como mujer porque tienes que estar, la gente no dice, oye, tú eres buena solo porque tienes un doctorado en física. Tienes que estar todo el tiempo como con el currículum, mostrando todo el tiempo lo que eres Validándote. capaz de hacer, estar validándote todo el tiempo. Y eso ocurre en todas las instancias y ocurre también a nuestras estudiantes, o sea, a nuestras alumnas en sus grupos de trabajo. Tampoco la confianza es, ya tú eres buena porque ya entraste a la universidad. No, también es estar validándose constantemente. ¿Crees tú que la Santa María está jugando un rol importante en incentivar a que las mujeres participen de las disciplinas STEM?
Sí, creo que lo está haciendo, creo que tiene muchas fichas en eso, lo estamos haciendo. Y no lo hacemos por ayudar a las chicas, o sea, también, pero lo hacemos porque sin la otra mitad del mundo, la ciencia y la tecnología no va a avanzar. No, lógico, es decir, Entonces, no eso podemos también perder el es talento. exacto, no podemos perder el talento. Entonces, estamos tratando de hacer todo lo posible por traer ese talento. Bueno, Valeria, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición, tu amabilidad. No sé si quieres agregar algo más, un mensaje para las chicas que están pensando en estudiar ingeniería civil física. Bueno, como bien dijiste, yo soy jefa de carrera de Ingeniería Civil Física, trabajo aquí en la Universidad Santa María, en la Casa Central que está en Valparaíso, y las puertas están súper abiertas, ahí ojalá les puedas dejar mi correo también si me quieren contactar. En los comentarios vamos a dejar el correo de Perfecto. Valeria. Perfecto, así que nada, súper invitadas chicas y chicos a que lo que quieran saber de la carrera, de la universidad o de ciencia y tecnología, que lo pregunten. Bueno, me despido, muchas gracias y también de ustedes. Será hasta una próxima oportunidad con otro diálogo eléctrico.